Alabanza, Señor, te damos adoración, Padre, en este momento. Glorifícate en el nombre de Jesús. Sea tu nombre glorificado, Padre, sea tu nombre exaltado en el nombre de Jesucristo, Señor. Magnifícate en este tiempo de palabra, magnifícate en este tiempo de doctrina. Consuélanos, exhórtanos y sobreedifícanos, Señor. Tu palabra, que es como espada de filos, penetre hoy hasta lo más profundo de nuestro ser, nos confronte, nos enseñe, nos instruya. Hoy nuestro entendimiento sea renovado, Padre. Hoy seamos, Señor Padre amado, Señor, llevados a otro nivel de comprensión de tu palabra. Señor amado, dispuestos estamos y con nuestro corazón abierto para recibir de ti, Señor, todo lo que hoy tú tienes para enseñarnos. Ayúdanos a hacer esa buena tierra, que nuestra alma sea como ese campo de buena tierra, Señor, ese terreno de riego, Señor amado, donde tú puedas glorificarte y generar fruto en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amigo mío, Espíritu de Dios, toma el control, que sea la unción de enseñanza fluyendo en este tiempo para que seamos recreados. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. La enseñanza que traigo para esta mañana está titulada Convirtiéndonos en discípulos de Jesús. Convirtiéndonos en discípulos de Jesús. Amén. Vamos a ubicarnos en Lucas capítulo 14, versículo del 25 al 33. Lucas 14, versículo 25 al versículo 33. ¿Sabes? Como pastores que Dios pone delante de una congregación para pastorearlos, muchas veces como pastores vamos a la presencia del Señor para preguntarle al Señor cómo es el estado de su iglesia. Amén. Y Dios, amén, nos muestra el estado de su iglesia. Así como Jesucristo por el Espíritu le muestra y le revela al apóstol Juan del estado de 7 iglesias en Asia. El estado de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Laodicea, Pérgamo, Tiatira, Sardis, entre otras. El estado de 7 iglesias de Asia. Jesús le mandó mensajes de cómo estaba la iglesia. Unas estaban bien, otras estaban medio bien, otras estaban graves. Y como pastores vamos a la presencia del Señor a que Dios nos muestre cómo está el estado de la iglesia. Y lo que el Espíritu Santo me ha dicho es que lamentablemente muchos, me decía el Señor, en la iglesia, el fuego abrasador de su presencia, Jesucristo reina, la misión Mount, no son discípulos de Jesús. No han querido ser discípulos de Jesús. No han querido ser discípulos de Jesús. Que el Señor me hablaba acerca de esto y me decía, mira, háblales y enséñales qué es lo que yo demando para que ellos sean.
¿Qué demando de ellos? Que sean para mí. Por eso esta enseñanza, quiero que prestes atención. No te dejes distraer por los niños. Céntrate a lo que viniste hoy, y es a buscar del Señor y aprender de Él. Amén. La palabra del Señor dice así en el versículo 25: grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo. ¿Grandes qué? Ojo, a Jesús se le acercaban ¿qué? Multitudes. Es más, la palabra describe que eran ciudades enteras que se agolpaban por buscar a Jesús. Amén. Algo que he aprendido en mis casi 19 años de conocer al Señor es que las multitudes no son garantía de que haya verdadera conversión. Más cuando el Señor una vez nos dice a mi esposa, le dice a ella, y una iglesia muy grande, más de 40,000 personas. Y el Señor le dijo que eran contaditos con los dedos de sus manos los que estaban preparados para irse. Entonces, si eran contaditos con los dedos de sus manos, entonces el resto eran, ¿será que eran discípulos? No, solamente eran simpatizantes de la fe cristiana. Que Jesús viene por discípulos. Así también en este tiempo, en el tiempo de Jesús, dice que grandes multitudes iban con Él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi ¿qué? Mi discípulo. ¡Wow! Qué dura esa palabra. Esa palabra aborrecer significa amar menos. Amén. Y a veces tenemos al papá, la mamá, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el tío, la tía, la nieta, el hermano, en un pedestal más que a Jesús. Jesús no vino a pelear por un puesto en tu corazón. Jesús vino por el primero en tu corazón. Así que para ser discípulo de Jesús tienes que empezar a amar a Jesús más que a toda tu familia, conocidos, amigos, y aún más que a tu misma vida. Por eso el Señor me decía, en la iglesia, el fuego abrasador, casi no hay discípulos, porque muchos aman más sus familias, aman más sus amigos, aman más sus parejas y se aman más a sí mismos que me aman a mí. No son mis discípulos. Wow. 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Tomar su cruz. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O, ¿qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser ni qué, mi discípulo. ¿Qué exige Jesús para que seamos discípulos de Él? Ahora vamos a Mateo 10, versículo 34. Mateo 10, versículos 34 al 39. Y mira esto tan interesante, que hay donde
la gente o muchos o recién convertidos se apartan del Señor porque esto empieza a acontecerles desde que empezaron a conocerle al Señor. Y dice, uy no, me iba mejor sin Cristo. Ay no, conocí al Señor, ahora todo el mundo me odia. Ay no, eso como que la vida cristiana no es conmigo. 34. No penséis, dice la Escritura, que he venido para traer paz a la tierra. Wow, Jesús no vino a traer paz. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Cómo así que Jesús vino a traer espada y no paz? Santo, si Él es la paz, si Él es el shalom de Dios. Versículo 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su ¿qué? Casa. ¿Cómo así, santo? Te convertiste a Cristo y tu mamá es católica o testigo de Jehová. Santo de la gloria. Entonces va a empezar a chocar la luz con las tinieblas. ¿Sabes por qué Jesús viene a traer espada? Porque es que déjame decirte que nunca las tinieblas con la luz van a concordar. Nunca. Y si tú te convirtiste al Señor y eres luz, vas a chocar siempre con las tinieblas. Y entonces ahí donde tu familia te va a aborrecer. Por eso déjame decirte que cuando tú tienes una verdadera conversión, el infierno te va a aborrecer y el mundo no te va a amar. Pero si tú quieres que el mundo te ame y el infierno te ame, quiere decir que no quieres seguir a Jesús. Por seguir a Cristo el mundo te va a aborrecer y el infierno también. Y si tú no lo puedes entender, estás en el lugar equivocado. No entendiste que por causa de Jesús, dice la palabra, somos muertos todo el tiempo. Es decir, empezamos a oler a feo. El mundo nos va a aborrecer. Esos fanáticos, esos religiosos, eso, lo otro, por causa de Jesús. Cuando hay una verdadera conversión, hasta los que se te dicen ser amigos empiezan a alejarse de ti. Amén, hay gloria. Gloria a Dios, aleluya. Habla Jehová. Versículo 36, 7. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Ay, hijo, no vayas hoy a la iglesia. No, mamá, no vayas. Bueno, no voy a ir. Amaste más al Padre que al Señor. Cuando tú sigues la voz de tus amados, que del amado amas más a ellos que a Cristo. Cuando escoges primero a ellos que a Cristo, amas más a ellos que a Cristo. 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá. Ese hallar significa retenerla. Ay no, es que yo voy a la iglesia de vez en cuando, por ahí busco del Señor. Es que eso comprometerse uno. Está reteniendo tu vida, la vida del mundo, la vida. No quieres morir a ella. Que dice, la perderá. ¿Y se la perderá dónde? Condenación eterna. Y el que pierde su vida por causa de vida, dice, empieza a despojarse, empieza a dejar todo, empieza a renunciar, empieza a quitar, pierde su vida por causa del Señor. Dice, la halla. ¿Y cuál es esa vida que halla? La nueva vida en Cristo. La palabra discípulo viene del griego bíblico, del griego koine, mantetes, que significa un alumno, un aprendiz, un seguidor de Jesús, un imitador de Cristo. Oh, presta atención a eso. Eso es lo que Jesús dijo, discípulos. Es uno que le sigue, uno que le imita, uno que aprende de él. Amén. 4 cosas que implican convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús.
Amén. 4 cosas que implican decisiones del hombre. Por eso déjame decirte que cristiano no es el que va a una iglesia. Cristiano no es el que va a una iglesia cristiana. Y cristiano no es el que se pone un título, yo soy cristiano. Vamos a ver la primera. Aborrecer o amar menos a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas. Es decir, familia de sangre. Amén. Otra, familia de unión marital, la esposa, los hijos. Que amar a Jesús. Nos habla que debemos amar más a Jesús que ¿qué? Que a papá y mamá, que a hermanos y hermanas. Entonces muchos dicen, no, primero es familia antes que Dios. Estás grave. No te has convertido verdaderamente a Jesús. Jesús no vino a pelear por un puesto en tu corazón. Él vino a ser el Señor y el dueño de tu vida. Muy clara la palabra dice que Él murió y resucitó para que los que viven ya no vivan para qué, para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Y cómo le demostramos al Señor que lo amamos más que a papá y mamá? Obedeciéndole a Él y siguiéndole a Él antes que. ¿Cómo le demostramos, Señor, que amo más al Señor que a mi cónyuge? Hoy no vayas a servir, amor. Di que estás enfermo. Bueno, mi amor, voy a decir que estoy enfermito y no voy a ir. Ama más a tu cónyuge que al Señor. ¿Cómo le demuestras, Señor, que te amas más a ti que a Jesús? Cuando tú primas más que Cristo en tu vida, entonces te estás amando más a ti que al Señor. Cuando en las decisiones primas primero tú que Cristo, entonces quiere decir que no estás siendo un discípulo de Jesús. Ese aborrecer más es empezar a amar menos. Cuando prima Cristo en todas tus decisiones antes que papá, mamá, familia y demás, entonces Cristo se está entronando en tu corazón. Estás entrando en esa postura de ser discípulo y no solamente un partidario. Segundo, 2, aborrecernos o amarnos menos que a Jesús. Quitar el yo de nuestra vida. Jesús es el primero. Amén. Señor, me llegó el sueldo. Ay, es que yo me quiero comprar una camisa, Señor, pero es que justo está lo del diezmo, Señor. Te lo doy la próxima semana, Señor. Primaste primero tú, antes que el Señor. Te amas más que lo que amas a Jesús. Cuando Jesús es el primero, es el primero. No hay segundos lugares, es el primero. No implica darle lugar a otros. Y el Señor me decía, casi no hay discípulos en la iglesia. Yo, santo. Padre de la gloria. Y el no ser discípulo significa que las personas no están en la alineación para irse con Jesús. Para mí como pastor me preocupa. 3, llevar la cruz. Soportar y decidir vivir todo lo que venga por causa de la verdad de Cristo. Vituperios, persecuciones, tribulaciones, pruebas y hasta la misma muerte, si así es la voluntad de Dios. En la parábola del sembrador, la palabra dice que una fue sembrada entre pedregales. Pero que dice que cuando vino la persecución por causa de la palabra, entonces tropezaron y dejaron de dar ¿qué? Fruto.
¿Cuántas personas se apartan de Jesús porque, uy, no, eso se puso muy duro, la prueba, no, esto la gente está hablando mal de mí, entonces se apartan? Quiere decir que la persona no quiere llevar la cruz. Y Jesús soportó todo el vituperio. Miren lo que dice en Hebreos 12, dice, porque los vituperios de los que te vituperaron vinieron sobre mí. ¿Qué hizo Jesús? Le tocó soportar gran contradicción de pecadores contra sí mismo. Soportó la maldad, soportó las ofensas, soportó que le injuriaran, mentiroso, falso. Usted es un endemoniado y por endemoniado es que echa fuera demonios. Usted esto y usted lo otro. ¿Y Jesús qué hacía? Cerrar oídos. Soportar la verdad. Amén. Soportó los Judas. ¡Ay, qué bendición! Amén. Pero ese Judas hizo de que Jesús se debilitara. No. Siguió. Amén. Porque soportó la cruz. Amén. Déjame decirte que soportar la cruz no es fácil. Amén. Seguir andando, caminando y siguiendo a Jesús, aun cuando tú sabes que el mundo se te vino encima. Y eso es lo que muchos no quieren, por eso no quieren convertirse al Señor. Uy, no, es que eso se pone, no. Pues si no, significa que tú no te quieres ir con Cristo. Porque no tomar la cruz significa que tú no te quieres volver un verdadero discípulo. Amén. Tomar la cruz significa soportar lo que viene por causa del Evangelio. Te están injuriando, te están vituperando, te están calumniando, están hablando cosas malas de ti. Gloria a Dios. Eso es parte del camino del Evangelio. Eso es parte de volverte un discípulo. Mira lo que dijo Jesús. Ay de cuando todos os amen. Ay. Déjame decirte que Jesús no nos llamó a ser populares. Todos un dedo arriba. O un corazoncito. Jesús dijo, ay cuando todos os amen. Porque se amaron a los falsos profetas. Ay, aleluya. Así que si hay gente que te aborrezca, gloria a Dios. Y ante haya más que te aborrezcan, gloria al Señor. Porque estás en la línea de Dios. Por eso Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os maldigan y os digan toda cosa contra vosotros mintiendo. Dice, bienaventurados sois. Es decir, somos benditos, estamos en la línea. Estamos bien, estamos por el buen camino. Entonces, llevar la cruz significa soportar todo lo que venga por causa del Evangelio. Soportar, como Cristo soportó. ¿Fue fácil para él? No. Tanto que en el monte Getsemaní tuvo un encuentro fuerte. Y le decía al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo, sino como tú. Y dice que empezó a sudar grandes gotas de sangre. Clínicamente, esto pasa cuando la persona entra en un estado de agonía tremendo y los vasos sanguíneos se rompen y empieza a supurar en medio del sudor sangre. En el estado de agonía en que Jesús estaba. Por eso él dijo, estoy en agonía hasta la muerte. Amén. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿Que pasara la copa o que la tomara? Que se la tomara. Entonces déjame decirte que ¿qué hace el Señor? Solamente fortalecernos para que podamos pasarlas. Y a ustedes le levantaron y ay, hay gente que se va a la iglesia porque ay no, ese hermanito se puso pesado y no, yo pero ya no vuelvo. Entonces él nunca quiso seguir a Cristo. Porque Jesús, ¿qué cree que Jesús le dijo a Pedro? Y si tu hermano pecara contra ti 12 veces al día y viniera a ti y te pidiera perdón, perdónalo. Déjame decirte que muchas veces los enemigos de nosotros los cristianos son los mismos cristianos. Porque en ellos Dios está ejercitando el amor, el perdón, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Y no quiere lidiarlos. Quiere solo a los buenos y afables. Mire, cuando la palabra también nos habla de los jefes, dice, no solo los que son creyentes y no los que son duros.
Ámalos. Cuarto, seguirlo. Es ir en pos de Él, hacer su voluntad general, es decir, vivir lo que las Escrituras nos demandan. Amén. Hacer lo que la Biblia nos demanda a nosotros, su palabra logos. Amén. Vivir sus leyes y normas para nosotros, la iglesia. Vivir la Biblia. ¿Qué nos dice la palabra? No mintáis. Pues, Señor, no debo mentir. No robéis. No robo, Señor. Perdona. Perdono, Señor. Te doy lo que es tuyo. Te doy lo que es tuyo. Amén. Todo. Ningún pensamiento obsceno. Señor, renuncio a todo eso. Todo empezar a vivir lo que las Escrituras nos enseñan a nosotros como la iglesia. Vivir la normatividad cristiana, lo que Dios nos estableció. Vivirlo. Vivir el logos. Amén. Pero también es vivir su voluntad personal, que es lo que determina en Dios en cada persona, su palabra rema, su palabra revelada para nosotros. Amén, sus planes y propósitos, lo que Dios quiere contigo. En donde encontramos sus planes, propósitos personales, el llamado de Dios en nosotros, el servicio, la misión, el ministerio, todo. Por ejemplo, Dios te escogió esposa, Dios te escogió esposo. Esa no me gustó, Señor. Yo prefiero a esa. Tú dijiste que lo ibas a seguir. Seguirlo significa obedecerlo. Y tú no quieres aceptarlo. Entonces no quieres ser su discípulo. Que Dios se tiene como un misionero y mandarte para el África, donde todos están lejos negritos, hermanos allá negritos. No, pero es que yo quiero ser, Señor, no sé, yo quiero ser financista. No, a mí no me gusta. Entonces tú no quieres ser discípulo de Jesús, tú no quieres seguirlo. Seguir a Jesús significa hacer su voluntad. Amén. Seguirlo. Por eso el Señor me decía, no hay casi discípulos. No hay casi discípulos. No es hacer tu voluntad, es hacer la voluntad del que murió por ti. ¿Usted qué cree que Jesús hizo lo que hizo en la cruz para que tú sigas obstinado, empecinado en tus pensamientos y tu voluntad? ¿Y así te quieres ir con Jesús al cielo? Nadie se irá con Cristo a no ser que sea discípulo. Algo muy importante. Entonces, este cuarto punto, esta cuarta característica o cuarto decisión que Él nos toma, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo en el año 2003, finiquitando el año 2003, tenía proyectos, estaba estudiando, terminando mi bachillerato nocturno, me esforcé, salí como el mejor estudiante de la nocturna, porque quería una carrera, tenía proyectos, arquitectura, quería estudiar bioquímica, muchas cosas, tenía muchos proyectos, pero vino Dios. Eso no quiero contigo, mío. ¿Qué quiere conmigo? Yo quiero usarte para que prediques, para que enseñes mi palabra. Yo, carajo. Y eso rondó mi cabeza, venía sirviendo en la diaconía, pero tenía otros proyectos. Y sencillo, le dije a Dios, finiquitando el año 2003, listo, Señor. Tú quieres usarme, quieres usar mi vida y quieres emplearme para tu reino, listo. Muero a mis sueños, muero a mis anhelos por seguir lo que tú quieres en mi vida. Heme aquí, abre puertas, equípame, capacítame, forma y envíame. De sorpresa me llegó a inicios del año 2004. Estaba en la iglesia del Pacto. Llega el pastor Álvaro, mi pastor se acerca y me dice, hermano Andrés, imagínate, este año se va a celebrar Cebecipe, Ecuador. Una reunión de naciones de México, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Chile, El Salvador, Guatemala, varias naciones. Porque va a haber una convención de mes y medio. Y la misión de Noruega va a repartir 5
5 becas para estudiar teología y tantas cosas, información y vivencias que se van a pasar allá en Ecuador. Qué chévere. Entonces, pues nos toca escoger entre las iglesias de Bogotá, las del Pacto, la de Potosí, la de Normandía, la de Fontibón y todo eso. ¿Quién se va a lograr ganar una de esas? Yo solamente dije entre sí, Señor, si es tu voluntad que eso sea para mí, y es lo que quieres, porque tú realmente quieres usarme y me quieres capacitar y empezar a formarme, entonces heme aquí. Sí, cuando de pronto llegó la noticia, Andrés, tú saliste seleccionado como entre 10 iglesias de Bogotá. Yo, wow, qué bendición, no, qué diosidencia más bien. Bueno, señores, ahora que mi jefe, escéptico al Señor, avaro y codicioso, ¿será que ese Señor me da permiso? ¿Por mes y medio? Santo Señor. Si es tu voluntad y esto es tuyo, pondrás en gracia. Cuando voy le digo a mi jefe, claro, Andresito, ve, no te preocupes que te tengo tu trabajo cuando vuelvas. Oficios allá. El que mucho hacía, el que más poquito ganaba. Me sorprendió la manera de Dios. Entendí que cuando tú te alineas a Dios, Dios empieza a obrar en ti. Cuando tú resistes a Dios, a sus propósitos y planes, Dios no te va a alinear, porque tú estás desalineado. Entonces, quiero que presten atención a esto. A los discípulos de Jesús en la iglesia de Antioquía se le empezaron a llamar cristianos por primera vez. Quiero que vayamos a Hechos 11:26. Hechos 11:26, vamos a ver que mucha gente usa el término cristiano mal, ¿cierto? Ahora todo el mundo es cristiano, todos cristianos. Estamos en la era de los cristianos, la moda de los cristianos, ¿cierto? No todos son cristianos. Mira Hechos 11:26. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Está hablando de la iglesia en Antioquía. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quiénes se les llamó discípulos? A los discípulos se les llamó, cristianos. Entonces el que se le dice cristiano es porque es ¿qué? Discípulo. Entonces si alguien no es discípulo, no es cristiano. Entonces si no es cristiano, ¿qué es? Es un simpatizante. Es un partidario de la fe cristiana, pero no es un discípulo. Es decir, no se ha convertido. Ojo, el cristiano es el que es discípulo de Jesús. Muchas veces pensamos, ¿cierto? Y este concepto que del cristiano está mal, ¿cierto? Que todo el que va a una iglesia es cristiano, ¿cierto? Que porque comparte algo en sus redes sociales de Cristo es cristiano, ¿cierto? Ser cristiano es ser un discípulo de Jesús, es ser un seguidor de Él, ojo, un aprendiz de Jesús, un alumno de Cristo, un imitador de Él. ¿Un qué? Imitador. ¿Y Jesús vino a hacer la voluntad de quién? ¿De Él o del Padre? ¿Y tú quieres hacer la voluntad de quién? ¿De Dios o la tuya? ¿Quién quieres? ¿Tú quieres hacer la voluntad de quién? ¿De Dios o la tuya? Se dice con la boca, pero se demuestra con las acciones. Un discípulo, un cristiano, es un verdadero convertido a Cristo, uno que le sigue y le obedece. Quiero que vayamos a Juan 8:31. Juan 8:31. Entonces, la gente empezó a seguir a Jesús. Multitudes seguían a Jesús. Y Jesús se les volteó y les dijo: si ustedes quieren seguir en pos de mí, les digo que tienen que hacer esto para ser mis discípulos. Amén.
Ahora, mira acá también esta situación que surge en Juan 8:31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Presta atención, ojo. El que tú creas en Jesús no te garantiza que ya seas un discípulo. Es solamente la primera fase, la primera etapa para ser un discípulo. Acá, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libre. ¿Basta solamente creer en Jesús para ser discípulo? No. Tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, pero eso no te hace discípulo. Esa es la primera parte. Ellos también creyeron en Jesús. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo ¿de qué? Del pecado. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Ustedes son pecadores, hacen pecado, andan en pecado. Necesitan permanecer en mi palabra, vivir mi palabra, para que sean libres. Habían hecho la primera parte, creer en Jesús, pero intentaban ser discípulos. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué les estaba diciendo Jesús a ellos? Necesitan la libertad que yo les doy cuando se adentran en mi palabra y empiezan a vivirla. Necesitan ser ¿qué? Libres, para que sean verdaderos ¿qué? Discípulos. Amén. Porque el discípulo es el que tiene ¿qué? Cambio. Ay, que sigue siendo mentiroso y lleva 10 años, 15 años mentiroso. Oye, no quisiste ser discípulo, no has querido ser discípulo. Si fueras discípulo hubieras dejado ya la mentira. Muchos como estos judíos creyeron en Jesús, pero no eran discípulos. Pues no solo creer en Él y aceptarlo como Salvador y Señor, ya que esto es el primer paso. Vamos a Romanos 10, versículo 8 al 13. Este es el primer paso y mucha gente se queda en ese primer paso. Por eso hay gente que se acepta, se les lleva el evangelio y cuando uno ve, no volvieron a buscar del Señor, están por allá otra vez en la iglesia católica, en religiones, en sectas, en tantas cosas que uno dice, pero no eran discípulos, porque se quedaron en la primera parte. Romanos 10, versículo 8 al 13. Mas, ¿qué dice? Dice Pablo a los romanos: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Listo, tú confiesas a Jesús como Señor y Salvador y lo recibes en tu vida. ¿Recibiste qué? Salvación. Ojo, hay que entender que esa salvación significa que recibiste una prenda de la verdadera y completa salvación. Recibiste las arras del Espíritu, que es el Espíritu en tu espíritu. Amén. Las arras. Todavía no tienes la vida eterna completa, todavía no tienes la herencia completa. Recibiste solamente la prenda de la herencia total. Y mucha gente se dice: no, yo acepto a Jesucristo, ya soy salvo, ya. Y sigue andando en pecado, y sigue andando en desobediencia, y sigue en lo mismo. Ojo, la palabra muy clara en Apocalipsis: puede borrar tu nombre del libro de la vida. Déjame decirte que en el momento en que tú aceptaste a Jesús, tu cuenta con Dios fue borrada. Su palabra dice que Él echa tras sus espaldas nuestras rebeliones. Pero en el momento que tú aceptas a Jesús, como dice, borrón y cuenta nueva, otra cuenta se abrió. Una cuenta después de Cristo. Ahí donde aceptó a Jesús. Y los ángeles empezando a escribir en los libros
¿Qué es lo que tú empezaste a hacer después de Cristo? Que siguió siendo mentiroso, no quiso cambiar. Que siguió usando la música secular, aquella que lo incita a mentir, a engañar, a fornicar, a todo eso. Que seguiste con eso, ¿sí? No hay un cambio. No quiso que la vida de Dios se exteriorizara en su vida. No quiso que ese nuevo hombre se exaltara y se entronara. Muchos están confiados de que no, acepta a Jesús, ya soy salvo. Esa es la primera parte, hermano. Se recibe la salvación y muchos se quedan ahí. Y el diablo viene y les arrebata la palabra de fe en sus corazones. Vamos a Mateo 13:19. Mira lo que dice Mateo 13:19. Lo mismo. He visto infinidad de personas que yo me llevaba a evangelizar. Lo he visto en muchísimas personas. Y el Señor lo dijo, es claro. Él lo dijo claro. Porque esto es un principio del reino. Es parte de la obra del Evangelio. No todos los corazones están dispuestos para que la vida eterna de Dios permanezca. Mateo 13:19, mira lo que dice. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay personas que vienen a un servicio o el Señor los lleva y reciban al Señor Jesucristo. Listo, lo recibieron. Pero vino fácilmente el diablo y arrebató ¿qué? La palabra de su corazón. Siguieron en la misma inmundicia, siguieron en lo mismo. ¿Hubo cambio? ¿Hubo libertad? ¿Hubo transformación? ¿Hubo verdadero arrepentimiento? No. En pocas palabras, esa palabra de vida se hizo infructuosa. La persona sigue en perdición. Por eso Jesús habló de 4 tipos de campos o 4 tipos de corazones. El segundo paso es bajar a las aguas. Bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 2:36. Cuando tú verdaderamente quieres ser discípulo y aceptaste a Jesucristo, entonces necesito bajar a las aguas. Necesito bajar a las aguas. Hechos 2, versículo 36 al 39. Hechos 2, versículo 36 al 39. Mira lo que Pedro le dice a las multitudes. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Oiga, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para heredar la vida eterna? ¿Sí o no? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu. Bueno, el bautismo en agua no trae arrepentimiento de pecado. Solamente eso lo que es una reafirmación de la fe. Amén. Es decir, del paso que decidiste tomar de aceptar a Jesús. Y hay gente que sí posterga: yo todavía no me bautizo, yo todavía no me siento comprometido. Todavía no te sientes convertido. No te sientes convertido. Porque es que el bautismo en agua afirma la fe cristiana. Jesús dijo: ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos. Es que el paso para el discípulo, o el que se está volviendo discípulo, es bajar a las aguas. Hay que hacerlo esperar, para mañana es tarde. Todos quisiéramos tener una piscina acá, o en donde el Señor nos va a llevar, la piscina. Entonces se convertido, láncelo allá. Mano, baje las aguas de inmediato. Ya, reafirme su fe cristiana. Eso hacían en el tiempo de la iglesia primitiva. De una vez los mandaban allá para el río. Vaya, bautícese, bajen a las aguas. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ya que esto afianza nuestra fe y obediencia a Jesús. Marcos 16, 15 a 16. Vamos allá a Marcos. Marcos capítulo 16. Esto afianza nuestra fe cristiana. Amén.
Yo no sé, cuando yo me bauticé, yo bajé las aguas, wow, para mí, y eso que me bautizaron ahí yo bien alto, me bautizaron en una piscina chiquitica. Yo bajé las aguas y era como así. Pero para mí fue la afirmación, Marcos 16, versículo 15 y 16. Para mí fue la afirmación de mi fe en el Señor. Marcos 16, versículo 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Que es que tú afirmas tu fe en el Señor bajando a las aguas. Bajando a las aguas. Amén. Mas el que no creyere será condenado, dice la palabra. Amén. Que alguien no aceptó a Jesucristo, déjame decirte que el que rechaza a Jesús, la condenación la espera. No hay plan B. No. O se acepta o no se acepta. Si no se acepta, la condenación la espera. Pero muchos piensan que eso es todo. Es decir, acepté a Jesús y me bauticé, para de contar. El Señor no me pide más para seguir. Mientras yo vaya a la iglesia, ¿cierto? Y ore de vez en cuando, y de vez en cuando. Ya, con eso es suficiente. No, mis hermanos. Pero entonces, ¿qué es lo que demanda Jesús para ser sus discípulos? Vamos a Lucas 6:40. Lucas 6:40. Mira acá lo que Jesús nos habla. Mira lo que dice Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro. Amén. En pocas palabras, el discípulo no es superior a Cristo. Ojo, no somos superiores a Cristo. Amén. Ojo, ¿Jesús fue perfeccionado o no? La palabra dice que el autor de la salvación fue perfeccionado. Y por cuanto fue perfeccionado, ¿aprendió qué? Obediencia. Por eso les digo, ¿somos más que Jesús? ¿Somos superiores a Jesús que no necesitamos ser perfeccionados o procesados? ¡Ay, no! Yo no necesito ser procesados. El Señor me ama así como estoy. Tú eres más que Jesús. Jesús tuvo que ser procesado, perfeccionado, para poder ser el autor de la salvación. Y era lo que dice acá. Mas todo el que fuera perfeccionado, ese perfeccionado significa madurado, pasado por proceso, será como su ¿qué? Maestro. Es decir, mira, eso me impacta esta parte. Jesús quiere que seamos a su estatura y a su medida, no más que Él, pero así su estatura y a su medida. Imagínate, a la medida de la madurez de Jesús, a la medida de la fe de Jesús, a la medida de la autoridad, amén, del poder del Señor. ¡Wow! Uno dice, ¡santo! Y nosotros no queremos eso, porque no queremos ser perfeccionados. Es una ley del reino. El discípulo cristiano no es Jesús, pero si es madurado, transformado, será como el Señor. Esto es lo que nos convierte en verdaderos discípulos de Jesús. Y es lo que nos demanda para ser sus discípulos. Amén. Vamos a Lucas 14, versículos 26 y 27. Amén. Eso es lo que Él nos demanda para ser discípulos. Lucas 14, versículos 26 y 27. Lucas 14. Él quiere que seamos sus discípulos, que aprendamos. Por eso dice ahí en el versículo 26 y 27. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser ni qué, mi discípulo. Entonces presta atención, ese empezar a amar a Jesús más que a todo, amar al Señor más que a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo, significa ser madurados, ser perfeccionados.
No es solamente aceptarlo y bajar a las aguas, no. Es entrar en ese proceso. Y esto es el segundo. Aprender de Él, imitarlo, ser su alumno. Amén. Primero es amarlo más. Aprender de Él, ser su alumno. Quiero que vayamos a Mateo 13, versículo 18. Hoy les estoy poniendo a pasear por la Biblia. Bueno, porque es que hay unos que tienen esas Biblias pegadas. ¿Sí o no? Poco las usan. Pegadas, están hasta nuevas. Muchos tienen las Biblias pegadas, porque poco las usan. O sea, no se da cuenta cuando una Biblia es usada. Amén. Entonces mira lo que dice Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30. ¿Por qué? Por uno. Presta atención a esto. Nos habla de una parábola de enseñanza en enigma. Amén. Es una parábola, es un enigma de Dios. Acá hay un enigma de Dios. Amén. Y el fundamento de esta parábola es la palabra de salvación por el Evangelio. Amén. Donde vemos 4 campos o 4 corazones. Amén. Pero también 4 estados del hombre a quien se les presenta el Evangelio del Señor. Amén. ¿Para qué? Para ser discípulos. 4 tipos de personas a quien se les presenta el Evangelio. ¿Para qué? Para ser discípulos. Amén. Entonces, primero, el que lo recibe, lo cree en el momento, pero no avanza. Ojo, ni sigue, no avanza, sigue en el mundo, no se vuelve discípulo. Amén. Entonces, el primero, el que es que junto al camino, lo recibió, lo aceptó como Señor y Salvador, pero siguió en el mundo, no se bautizó, no se convirtió en discípulo, siguió. Amén. No puede avanzar. Amén. Pocas palabras, se perdió. Segundo, este es el que lo recibe, lo cree por un tiempo, se bautiza. Amén. Pero cuando viene la persecución, las pruebas por el Evangelio, amén, ojo, se pierde, se aparta del Señor. Amén. Es decir, detiene el proceso de ¿qué? De volverse discípulo. Amén. Ojo, pierde el proceso de volverse ¿un qué? Un discípulo del Señor. 3. Este es el que lo recibe. Amén. El 3 es el que cae entre espinos. Dice, este es el que lo recibe, lo cree, se bautiza, empieza a avanzar. Amén. Ojo, pero no suelta la carne ni el mundo y se vuelve infructuoso porque no ha decidido morir a sí mismo ni seguir a Jesús. Amén. Presta atención a esto. No te distraigas. Ya está el Señor allá con él. Amén. Céntrate tú en lo que el Señor quiere hablar. El tercero que dice que el que cae entre espinos.
Dice que los afanes del mundo, los deseos de la vida, hacen que la persona sea ¿qué? Infructuosa. En pocas palabras, es esa persona que acepta a Jesús, efectivamente, se bautiza, empieza a avanzar, pero no quiere soltar la carne, no quiere soltar el mundo, no quiere soltar. Dice que se vuelve ¿qué? Infructuoso. En pocas palabras, se detiene el proceso. Deja de dar el fruto que el Señor demanda. Amén. Se vuelve infructuoso. Cuarto. Ahora, este tercero puede perder la salvación. ¿Cómo así que puede perder la salvación? Imagínate, tú no quieres soltar la carne, no quieres soltar el mundo. Si tú no sueltas la carne y el mundo, tú no te puedes ir con el Señor. La palabra dice que el que se vuelve amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si tú no sueltas el mundo, si tú no sueltas la carne, no te puedes ir con el Señor. Si tú no sueltas el mundo, no te puedes ir con Él. La palabra es muy clara: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ese que está entre espinos tiene el mundo retenido. Es en pocas palabras lo que la palabra escribe en Apocalipsis: es el tibio. Busca al Señor, pero también se deleita en las cosas del mundo todavía. Tiene el proceso detenido. El proceso de volverse verdadero discípulo de Jesús. Ahora, el cuarto. Este es el que lo recibe, lo cree, se bautiza y desde ahí empieza a dar fruto. Produce resultados. Empieza a producir cambio. Empieza a dar al principio a 30, luego al 60, y luego es una rendición total a Jesús, al 100%. Amén. Empieza a morir a la carne, empieza a morir a lo que no le edifica. Empieza a purificar sus oídos, a purificar sus ojos, a purificar su corazón. Empieza a renovar su mente, empieza a entender que necesita ser un discípulo. Por eso cuando la palabra habla de la buena tierra, es aquel que realmente empieza a vivir la palabra. Señor, a ti no te gusta esto, te lo entrego, y empieza a renunciar. Señor, ¿tú quieres que yo haga? Lo empieza a hacer. Ese es el que se vuelve verdaderamente discípulo de Jesús. Así que no es solo aceptarlo y hasta bautizarse que nos lleva a ser salvos, sino a obedecer lo que Jesús nos ha dicho para ser discípulos. Amén. Mateo 10, vamos a Mateo 10, 37 al 39. Mateo 10, 37 al 39. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ojo, retener la vida significa esto: retener la carne, retener el mundo. Yo quiero seguir a Jesús, pero hasta a mí todavía me gustan los tatuajes, los piercing. A mí todavía me gusta echar baldosa. A mí me gusta todavía la música del mundo. A mí me gustan todavía los chistes vulgares. A mí me gusta todavía eso. Es que eso de casarse, no. La fornicación. Estás reteniendo tu vida. No quieres morir para que recibas la vida de Dios. Ojo, si tú no mueres, si tú no renuncias, no puedes hallar la vida de Dios que Dios tiene para ti. Significa empezar a entregar para volverte un verdadero discípulo. Vamos ahora a Juan 6:22. Juan 6:22. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer unas partes. Juan 6:22. Mira lo que dice. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Es decir, donde Dios hizo la multiplicación de panes y peces.
Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí y sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Uno dice, wow, había avivamiento en esa gente, querían buscar a Jesús. No. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Imagínense esa gente buscando a Jesús. Versículo 26. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Imagínate, estaban buscando a Jesús. ¿Por quién era Jesús? ¿O por qué estaban buscando a Jesús? Porque Jesús les había dado comida. Nos dio a comer. Uy, no, tenemos sustento. Estaban buscando verdaderamente a Jesús. Hoy, ¿qué hay en las iglesias? La gran mayoría de gente está buscando es a Jesús por las viandas. El que me puede sanar y me puede liberar y me puede prosperar y me puede levantar. Pero no el que me puede salvar. No el que me puede santificar. No el que me puede transformar y cambiar. Jesús se volteó a esa multitud. Ustedes no me están siguiendo porque yo soy, por lo que yo he hecho, sino por lo que yo les he dado. Lo mismo en los días leprosos. Maestro, maestro, hijo de David, ten misericordia de mí. Dios presentados a los sacerdotes. Y cuando fueron sanados. 9, ¿no? Chévere, siguieron de lado. Pero solo uno, siendo samaritano, extranjero, se volvió, fui sanado, se volvió, se postró a los pies de Jesús y adoró. Y Jesús dijo, solamente este, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros? Lamentablemente estamos en ese tiempo de la ingratitud con Dios, donde la gente quiere las viandas, mas no al que da la vianda. Donde quieren los favores, mas no al que da el favor. Y cuando solo tú buscas la vianda, entonces no quieres ser discípulo. Cuando tú buscas al que da las viandas y al que hace el favor, es porque tú verdaderamente quieres ser discípulo de Jesús. Versículo 60. Jesús empieza a hablar que Él es el pan de vida, que ellos tienen que comer su carne y beber su sangre. Yo estaba hablando no literal, sino de una manera figurativa. Representaba creyendo en la obra redentora. 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Sabes que cuando tú quieres verdaderamente convertirte al Señor, aun cuando la palabra de Dios te ofenda, porque déjame decirte que la palabra de Dios muchas veces nos va a ofender? Sí, claro, cuando ella confronta tu pecado, cuando ella confronta la maldad que tú estás haciendo, te va a sentir ofendido. Pero cuando verdaderamente hay humildad en tu corazón y hay entendimiento, Señor, tú esa palabra, pero es cierto, me estás confrontando con mi realidad. Pecador soy, estoy mal, Señor, necesito que corrijas esto en mí. Ayúdame a corregirlo. Por eso Jesús les dijo, ¿esto os ofende? Sí, ¿se sienten ofendidos por esta palabra que les di? Versículo 62. Pues qué, si hubieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ojo, ¿ya no andaban con qué? Con él. No me agrada esto. Muchos, ay no, esto es muy duro. Entonces vuelven atrás y dejan de seguir a Jesús. Detienen el proceso de ser discípulos. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también ustedes? Dicen, ¿vosotros? ¿Ustedes también se quieren ir?
¿Ustedes también se quieren ir? ¿No seguirme más? Mira la respuesta de Pedro. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida, ¿qué? Eterna. Mira esto. Mira la diferencia de un corazón entendido y enseñable, dócil, a un corazón soberbio, obstinado y arrogante. Los otros, ay no, son muy duros. No, como el joven rico. ¿Qué debo hacer para dejar la vida eterna? Haz esto. Ay, tengo que dejar yo todo. No. Hay gente que no quiere dejar la carne, el mundo, las amistades. No quiere dejarlo porque no quieren ser discípulos. El humilde hace: Señor, toma el control, cambia mi vida, yo quiero avanzar. Ahora miren lo que dice acá, versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había a entregar y era uno de los 12. Creer y vivir esas palabras de vida eterna, ya que aceptarlo como nuestro Señor y Salvador y bautizarnos en su nombre, morir en nosotros mismos, amarlos por encima de todos, tomar la cruz, seguirlo cumpliendo sus propósitos, hace que nos volvamos verdaderos discípulos del Señor. Amén. Hace que nos volvamos ¿qué? Verdaderos discípulos. Hace que entremos en la voluntad perfecta de Dios para nosotros. Vamos a Romanos 8:28. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Que seamos como Jesús. Sencillo. Que Dios quiere que cada hombre, mujer, niño, anciano y joven sean como Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Esa es su voluntad total y absoluta para nosotros los creyentes. Mira lo que dice Romanos 8:28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Presta atención a esto. Mira esto. Dios desde antes nos ¿qué? Nos conoció. Antes de que tu papito y tu mamita te concibieran, Dios ya nos había conocido. Desde antes de que Él creó el universo, Dios ya nos había conocido. Es decir, Dios ya sabía qué quería hacer con nosotros. Ya estaba en su diseño. Era un prediseño nosotros, en la mente y el corazón de Dios. Amén. Y nos había ya predestinado para que fuéramos como ¿qué? Como su Hijo. Mira esto. ¿Cuál es el objetivo de Dios para con nosotros? Que seamos a la imagen de Jesús. En fe, en autoridad, en santidad. Amén. En poder, en entendimiento, en sabiduría. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Ahora, somos predestinados. ¿Qué hace el Señor? Nos llama. ¿Nos llama qué? Al Evangelio. Se nos presenta el Evangelio de Jesús. Amén. A mí se me presentó el Evangelio a los 19 años. Y a los que llamó, a esos también justificó. Los justifica a través de la obra, ¿cierto?, de redención. Nuestra fe puesta en Jesús. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Y ahí es donde entra el proceso donde Dios quiere perfeccionarnos y llevarnos a la estatura de la medida de Jesús. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ojo, pero esta parte sí me gusta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Mira lo que dice acá Pablo. ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Alguna cosa de eso nos va a separar del amor de Dios? ¿De Cristo? Sí. No nos engañemos. Mucha gente se le levanta al diablo y ya no siguen a Jesús.
se le levanta al marido endemoniado y ya no siguen a Jesús. Esto es para que los verdaderos que siguen a Jesús saben que lo aman por encima de todo. Mi marido no me quiere, no me quiere porque ahora soy cristiana, pues que no me quiera, Señor, estoy solita contigo. Mis hijos no me quieren seguir porque yo sigo entonces, Señor, como si no tuviera hijos. Esto es una gran mentira en muchos, porque a muchos sí los separa Cristo, los separa eso de Cristo, perdón. ¿Cuánta gente? Ay no, eso por morir por el evangelio, ay no, yo más bien me vuelvo a la traición. Entonces sí lo separó del amor de Cristo. Hambres, ¿cuánta gente? Uy no, muchas pruebas, no. Volvamos al chance, volvamos del brujo, volvamos a esto, volvamos a lo otro. Sí lo separó. 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oh, ¿somos más de qué? Que vencedores. El verdadero cristiano, el verdadero discípulo es el que pasa y no deja que nada de eso lo mueva de su amado. Por eso me impacta lo que está viviendo la iglesia en Asia, en los países de Afganistán y estos países de Siria, donde los padres y madres cristianos están viendo a sus hijos morir y diciéndole: hoy te encontrarás con Jesús. Y caen los hijos muertos. Los separará a ellos del amor de Cristo. Muchos no, niégalo para que no te mate. Comprende que ser un discípulo de Jesús es donde tú mueres a todo por seguirlo, donde tú desprecias a tu misma vida y la vida de otros por seguirlo. Eso es lo que Jesús quiere, verdaderos discípulos, no aquellos de palabra. Por eso muchas veces Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios no quiere un corazón lejos de su pueblo, Dios quiere un corazón cerca, que dice: Señor, yo te sigo a donde sea y como sea. No importa, pero tú me sostendrás. No importa. Por eso Pablo dice: no separará. A muchos los separa. Muchos por eso se apartan del Señor. ¿A cuántos de pronto Dios tomó la decisión de llevarse a un ser querido, la pareja, un hijo? Se ensañaron con Dios, se enojaron con Dios, se apartaron de Cristo, porque se enojaron con Dios. Sí los separó. Los separó una situación dura. Entonces sencillamente no querían a Cristo, no amaban a Jesús por primero. Sí los separó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, esto es una verdadera convicción en un corazón convertido. Nada te separa. Nada. No te separan unas faldas, no te separan unos pantalones, no te separa una moda, no te separa un sistema, no te separa. Cuando hay una verdadera conversión. Es decir, tú no corres, tú sigues a Jesús. No corres tras. Primero es el Señor. Primero es Él, antes que Él. Antepones las decisiones de Dios, aun cuando te aborrezcan, antes que otras cosas. ¿Cómo le pasó a Jesús con su familia de sangre? Jesús predicando: maestro, tu madre y tus hermanos y hermanas se están buscando. Ya pensaron: dile a Jesús que vinimos. Ellos pensaron que Jesús iba a detener todo. He aquí mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Pocas palabras, se quedaron afuera chupando dedos. Porque Jesús no le corría a ellos. Porque Jesús sabía que el primero de su vida era su Padre y que lo otro era después. Y ahí es donde Dios empieza a tomar y a mirar a quién decidiste seguir. ¿Quién es el primero de tu vida? ¿Tú o los demás? ¿O es realmente Él? Por eso en Efesios 4, vamos allá a Efesios 4, 11 al 13, ya vamos a terminar. Efesios 4, versículo 11 al 13.
Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar o madurar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es que el Señor estableció ministerios, estableció pastores, profetas, estableció siervos, que equipa, que forma, que enseña. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos, ¿qué? Perfeccionados en el Señor. Amén. Para que tú y yo, ¿qué? Maduremos. Por ejemplo, Dios está usando en este momento mi maestría para enseñarles a ustedes algo de cómo ser un verdadero discípulo de Jesús. 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el deseo del Señor? Que seamos varones y varonas perfectas, maduras. Amén. Es decir, que no creas a toda corriente de doctrina. Ay, es que allá dijeron algo, es que allá dijeron otra cosa, es que... No, maduro, madura, entendida. Amén. Que discierne las cosas. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos maduros, entendidos. Amén. Que andemos en el espíritu, no andemos en las emociones. Hoy te sirvo, mañana no. Hoy te busco, mañana está pronto. No, hoy, mañana y siempre. Cristo en todo, y por todo, y en todo. Es el ser discípulos de Jesús. A eso nos llamó por el Evangelio. Así que decidamos convertirnos en verdaderos discípulos. Si tú estás en el proceso, avanza. Amén. Si te quedaste en el bautismo, avanza, hermano. Porque necesitas avanzar, o si no, no te vas a ir con el Señor. Él no vino a recoger partidarios ni simpatizantes del cristianismo. Él vino por discípulos. Y Él viene por discípulos. Amén. Mira, una cosa fue Jesús con el ladrón al lado de la cruz. A Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Alguno de nosotros ya nos dijo eso? A nosotros dijo, ser discípulos. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que nos tengan en esta planeta Tierra. 20, 30, 40, 50, 80, 100, 200 años. Sé discípulo, perfecciónate, santifícate, sé justo cada día, santifícate cada día más. Sé discípulo, avanza, no te quedes ahí, porque si tú te quedas ahí, déjame decirte que tu salvación se puede perder. Se puede perder tu salvación. Así que déjame decirte que si tú ves iglesias, que porque la gente vaya a una iglesia, que porque haya iglesias de multitudes, es que porque todos son salvos. No. Muchos de ellos y muchas de esas multitudes son solamente simpatizantes. Lo aceptaron, se bautizaron, pero para de contar, siguen llevando su misma vida. No quieren cambiar, no quieren morir así, no quieren darle el primer lugar a Jesús, no quieren tomar la cruz, no quieren seguirlo, no quieren hacer su voluntad total. Y eso es lo que Él nos llamó, a ser discípulos. Entonces, discípulo no es un nombre, discípulo es una decisión. Discípulo es una decisión. Por eso Él confrontó a sus mismos discípulos. Ustedes también se quieren ir, no, ¿a dónde, Señor? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso ellos dejaron todo. ¿Lo dejaron todo por qué? Por seguirlo. Que tú piensas que porque llegaste a Jesús, Jesús no te va a pedir nada. No, te pide todo. Y cuando tú le entregas todo, entonces Él te va a entregar el 100%. Amén. Queremos el 100% de las bendiciones de Dios, pero no queremos entregarle ni el 1% a Dios. Mira que Pedro le dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué obtendremos? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No hay, ojo, no hay quien que haya dejado padre, madre, mujer, hijos. Eso significa que los amó más a Jesús que a ellos. Tierras, por causa de mí y del Evangelio, que reciba 100 veces más ahora en este siglo, con persecuciones y lo postrero, la vida eterna. ¿Quieres esas 100 veces más? ¿Quieres esa prosperidad completa de Dios en todas las cosas?
empieza a ser discípulo. Va a traer esa gloria de Dios, ojo, terrenal, para los convertidos verdaderamente. Y lo postrero, la gloria eterna en Cristo Jesús. Entonces no hay un verdadero levantamiento de Dios mientras tu corazón no se rinda totalmente. Tendrás, como dice, favores del Señor, pero no una gloria que Él ha prometido. Por eso los discípulos se entregaron todo, porque ellos sabían a quién estaban buscando. Entrégate todo. Vuélvete un verdadero discípulo del Señor. Empieza a darle el lugar primero a Jesús. Empieza a morir a ti mismo, a entregar esas áreas, pero verdadero. Hay una verdadera entrega. No, sí. Señor, a partir del próximo año. Mentira, no te niegues a ti mismo. Demuéstralo con frutos. Demuéstralo con acciones de justicia y verdad. Dios no quiere tus palabras, Dios quiere tu realidad, tu corazón. Muchos le decían, Señor, te seguiré. Déjame decirte que el Señor está examinando el corazón de todos nosotros y quiere una verdadera conversión, una verdadera transformación. Quiere que realmente seamos sus discípulos. Amén. Ahora mira que Jesús dijo, el esclavo no queda en casa, pero el hijo sí. Y el hijo, el que es formado, perfeccionado y hasta qué, disciplinado para ser santificado. Así que hermano, vuélvete un discípulo del Señor, porque eso es lo que Él quiere para todos nosotros. Eso es lo que Él quiere para la iglesia, el fuego abrazador de su presencia, Jesucristo reina. Que seamos sus discípulos, que ya salgamos de la tibieza, que ya no más juguemos con el evangelio. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. En la iglesia, oh, gloria a Dios, aleluya. Y en la casa, este es mucho, grandísimo, ajá. Así es mucho, ajá. Perrea, papi, perrea. ¿Qué es eso? No nos engañemos a nosotros mismos. Estamos sencillamente caminando con pasos hacia la muerte. No juguemos con Dios, porque la palabra dice que nadie se burlará de Dios y quedará por inocente. Ojo, de Dios nadie se burla. Y que aunque Dios sea paciente contigo, no significa que te esté aprobando tus hechos. Solamente te está dando largas para que tú recapacites, te arrepientas y decidas cambiar. Ojo. Así que hermanos, esta era la palabra que el Señor me estaba dando para ustedes en estos días. Y digo, Señor, después del aniversario le entregaré la palabra a la iglesia. Como pastor, le entregaré la palabra que la iglesia necesita escuchar. Porque tú quieres verdaderos discípulos de esta iglesia, no simpatizantes ni partidarios. Vamos a ponernos en pie. Dale un fuerte aplauso al Señor.